Cinéfilo. Este podcast es patrocinado por la Universidad Audiovisual de Venezuela y conducido por Andrés Azuaje y Stephanie Tulsi. Bienvenidos a una nueva edición de Cinéfilo. El podcast que te sumergirá en el mundo audiovisual. En este tercer capítulo vamos a hablar de los nuevos hábitos del consumo digital. En este preciso momento de pandemia, estamos, un poco más controlados los casos. Es decir, gracias a las vacunas y a las nuevas medidas de seguridad, se ha vuelto más flexible, por lo que la gente ya puede salir de sus casas, ya sea a trabajar o X cosas, y no quedarse encerrados siendo consumidos por los entretenimientos que pasaban horas y horas al comienzo de la pandemia. Entonces, Stephanie, ¿se podría decir desconfinamiento? Bueno, yo diría que sí y no. Sí podemos decir que al principio de la pandemia todo el mundo quedó en el aire y es por eso que se tomaron con mucho momento de ocio y consumieron muchas plataformas digitales, aunque hoy en día, post-COVID-19, estas personas aún siguen en sus casas o salen esporádicamente de ellas. Y es por eso que en este momento de ocio se transformó en trabajos bajo este ámbito digital, ya sea entretenimiento o marketing digital. Ahora, Sergio, dime tú, ¿notas algún cambio antes y después del COVID-19? Sí, Stephanie, sí he notado muchos cambios de hábitos en la audiencia. Me he dado cuenta que actualmente todo se mueve online, desde la publicidad hasta el mundo audiovisual. Las personas de la actualidad consumen mucho más que antes los medios audiovisuales. Esto debido a a la realidad en la que vivimos, donde estamos literalmente todo el tiempo conectados a una pantalla. Ahora el día a día es ver audiovisual por todos lados, las marcas se mueven por ese espacio también. ¿Por dónde lo hacen? Por medios como Instagram y TikTok, donde todo el mundo está conectado actualmente, mirando videos cortos y rápidos, una especie de comida rápida audiovisual que te mantiene entretenida por horas. Además de consumir mucho contenido rápido, llamémoslo spreads, también se consumen muchas películas y series, ya que las plataformas de streaming te permiten descargar lo que quieres ver, de manera que la gente esté constantemente consumiendo y consumiendo contenido audiovisual. Concuerdo contigo en todo, Sergio. Es por eso que algunas empresas tomaron o se pasaron a publicitarse mediante plataformas digitales. Y es así que los clientes desde la comodidad de su casa eligen a dónde ir. Por ejemplo, antes de la pandemia, todo el mundo simplemente salía y, digamos, entre comillas, este, decía a dónde ir o qué hacer en el momento. En cambio, hoy en día, es todo una producción o una planificación, ya sea por medios digitales, que restaurantes suben sus menús o sus platillos y las personas de ahí sacan a dónde ir, ya sea por cuestiones monetarias o por el mismo COVID-19. ¿Sabes que también me pareció súper interesante? Ya que esto también se trata de cierto modo como una evolución de este consumo del contenido audiovisual, obviamente en el confinamiento. ¿Por qué? Te digo esto porque en una ocasión el Observatorio Audiovisual Europeo en un reporte confirmó que la tendencia ascendente que venía experimentando el sector audiovisual online en los meses previos de la crisis del coronavirus. Este informe constata que las suscripciones a servicios de video en demanda en Europa superaron la barrera de los 100 millones en 2019, con Netflix y Amazon Prime como grandes beneficiados. O sea, en este reporte se ve obviamente cómo fue afectado, cambiado antes y ahora después de la pandemia. Entonces es súper interesante eso. Sí, bueno, también es interesante que antes de la pandemia Spotify era que sí el ambiente más cómodo para todo aquello que tenga que ver con el sentido auditivo. Hoy en día esta plataforma bajó mediante todas sus canciones y están siendo más escuchadas con ASMR, que es un nuevo sentido que las personas descubrieron mediante la pandemia con canciones y libros infantiles. Concuerdo contigo, Estefanía, más que con la instauración de medidas de confinamiento, bueno, se podría decir que en una escala global, la demanda de soluciones de entretenimiento en el hogar se disparó totalmente. Exacto. Por ejemplo, un ejemplo claro es el antes y después de varios artistas musicales. Antes los artistas musicales simplemente sacaban un álbum y luego iban directamente a una gira ciudad por ciudad a hacer un concierto.
Hoy en día eso cambió. Hoy en día, por el COVID-19, varios de los artistas prefirieron lanzar sus álbum o sus conciertos por streaming, o sea, conciertos online. Y así tener en una misma sala online muchas personas de diferentes países. Sí, durante la cuarentena todas las productoras tuvieron que paralizar todo y dejar de grabar. Tuvieron que posponer todo lo que tenían para hacer durante el año. Y ahorita en la actualidad la verdad es que estamos volviendo a una normalidad, pero con menos trabajadores. Algo que también podría comentar yo es que por lo menos con los cines cerrados durante la pandemia, las grandes productoras no tuvieron tanto remedio porque obviamente estaban paralizadas o lo que hacían era que los trasladaban sus estrenos a plataformas de streaming, en donde obviamente generaban ingresos ya que esto era a través de cuentas premium y todo eso. Obviamente también como para el cine, para la televisión, ya que lo que a corto plazo, eso lo que hizo fue empobrecer la oferta de entretenimiento en abierto. Entonces, bueno, yo creo que ya con todo esto que hemos ido conversando podemos ir concluyendo y creo que es Es bastante así, notorio, sí, sí, creo que es bastante notorio cómo fue este cambio antes de la pandemia y ahora post-COVID. Creo que los usuarios anteriormente también podían como tener al principio de la pandemia fue como un hábito que fueron creando al saber o querer qué podían consumir y ahora ya tienen como una gran gama de lo que pueden elegir y ya tienen como ya saben cuáles son de su preferencia, por así decirlo. es así. Para concluir, yo creo que esto se puede dividir en dos etapas. Primero, los servidores, ya que varias marcas podrían anticiparse a lo que está por venir con estrategias de marketing digital, ya que por el COVID-19, ya no todo es presencial. Y por otra parte, también tenemos a los clientes. La audiencia antes del COVID-19 simplemente no se tomaban el tiempo para ese momento de ocio a pagar servidores para que le den entretenimiento. Antes simplemente llegaban a su casa a relajarse y ya. Hoy en día no, hoy en día sí pagan por ese entretenimiento. Entonces creo que ese es un hábito muy importante. Yo por mi parte quiero concluir hablando de los consumidores. Hoy en día las personas consumen de dos maneras. La forma de contenido express, donde mientras más veas mejor, contenido cada segundo, y el otro bando, que es ver muchos más minutos en las plataformas como YouTube, Netflix y otras, ya que la gente se acostumbró a eso y el tiempo de ocio aumentó bastante. Antes en YouTube un video de 20 minutos era un metraje largo y actualmente la gente pide a sus youtubers que hagan stream de 4 horas. Eso es una realidad y actualmente se consumen muchas horas y horas en estas plataformas sin ningún tipo de problema. Bueno, yo podría decir que nosotros como futuros creadores, que obviamente también estaremos en el medio y en el mercado audiovisual, creo que esto se trata de un tema de mercado, de una oferta de una demanda, pero mejor dicho, que imponen los espectadores. Entonces creo que hasta ahora hemos dejado bastante claro lo que queríamos hablar. Yo creo Bueno, que con esto muchas podemos gracias. concluir. Fue un placer hablar con ustedes. Gracias. Nos vemos en una Igual, próxima igual. sesión de Cinéfilo y recuerden siempre al filo del cine.